Sobre la mesa algo muy simple. La sanidad se transforma cuando juntamos experiencia, talento, talento joven y colaboración real entre lo público y lo privado. Este evento, impulsado por el Círculo de la Sanidad, nace para conversar sin rodeos sobre 3 temas clave: liderazgo y personas, datos e inteligencia artificial y diálogo intergeneracional. Mesas moderadas por perfiles con una trayectoria enorme en el sector y con directivos jóvenes que están tomando decisiones y ejecutando cambios en hospitales y compañías que trabajan cada día para mejorar nuestro sistema sanitario. Esta primera mesa se basa en liderazgo y gestión de personas. Arrancamos con una mesa que va al corazón del sistema sanitario, las personas. En un sector donde la vocación pesa, pero el desgaste también. Liderar ya no es solo organizar recursos, es cuidar equipos, retener talento y sostener la calidad en entornos de presión constante. La idea es clara: hablar de liderazgo sin eslóganes. ¿Qué funciona de verdad en cultura, motivación, objetivos, reconocimiento? ¿Cómo se lidera con humanidad sin perder exigencia? Pues vamos a ello. Muy buenas tardes a todos. Me acompañan 3 personas muy relevantes en el mundo de la gestión sanitaria. Nos hemos ordenado conforme estamos en la foto, para que no haya ningún tipo de dudas. Y como empezamos 5 minutos más tarde, pues me voy a ahorrar la presentación, pero son 3 personas que tienen responsabilidades y que tienen una amplísima experiencia en gestión. Poco voy a tener yo que decir aquí, pero sí me van a permitir, me he puesto de pie porque no sé hablar sentada, bueno, puedo hablar, pero mal, y para hacer una pequeña introducción antes ya de iniciar un poco lo que va a ser la experiencia y el contraste entre las opiniones de estas 3 personas estupendas. Lo primero de todo es que nos han encargado esto, nuevas formas de liderazgo adaptadas a los retos actuales del sector salud. Se resume en una frase algo que es muy difícil, es complicado, como ahora veremos. Es importante decir, desde mi punto de vista, que el sistema sanitario no está simplemente tensionado, está estructuralmente desajustado, si me lo permiten, respecto a la realidad social y demográfica actual. Sin embargo, seguimos gestionando con modelos que son del siglo pasado, nunca mejor dicho. Modelos organizados, lo sabe bien Boy, ¿verdad? Financiados de una manera que ahora hablaremos también, y diseñados para otra época. La época, como saben, de patología aguda, de población mucho más joven, de menos tecnología. No había presión prácticamente tecnológica y ahora la tecnología lo abarca todo. Y en este contexto, los directivos sanitarios se convierten en el equilibrador, perdonadme, sois equilibristas, de un sistema que está desequilibrado, intentando que las costuras no se rompan. Yo en la COVID, en la Comisión de Reconstrucción, siempre dije que el sistema sanitario en la COVID lo que hizo fue que se le abrieron las costuras. Ya tenía las costuras un poquito abiertas y se abrieron del todo. Y, por tanto, los directivos actuales del sistema sanitario, que lo veremos en la mesa, tienen a veces un sistema muy rígido para tomar decisiones en un ámbito que debería ser muy flexible. Y España, como el resto de Europa, no estamos solos. Tenemos envejecimiento de la población, aumento de la cronicidad y multimorbilidad, déficit creciente de profesionales sanitarios, que nos tenemos que pensar por qué, incremento constante de la demanda asistencial. Para que se hagan una idea, hay comunidades autónomas que desde el año 1997 a ahora se ha más que duplicado la frecuentación por habitante en España. Y una expectativa social, que es una expectativa social total de acceso, de calidad e inmediatez prácticamente ilimitada. Vivimos una sociedad de todo rápido y, por tanto, lo que nos piden es que se atienda a todo el mundo, con independencia de lo que tenga, de forma inmediata y urgente. Y a menudo se espera, ¿qué se espera de los directivos? Yo aquí estoy poniendo el balón en juego. Se espera todo esto, fíjense, que sea un buen gestor económico, que sea un conocedor clínico, que sea experto en normativa, porque claro, ley de contratos, estas cosas, bien. Líder de personas, liderar.
Comunicador, por supuesto, si hay algún marroncillo hay que saber comunicar. E innovador, que tengas una visión innovadora. Bien, buen gestor económico, conocedor clínico, un superman o una superwoman. Experto en normativa, líder de personas, comunicador, innovador. Yo creo que es de los pocos lugares donde un gestor tiene que tener todo esto para que se considere que, bueno, no está nada mal. Y garante de la sostenibilidad. No te pases del presupuesto porque puedes tener un problema ahí. Está en la última línea, pero problema bien gordo. Bien, y todo simultáneamente, o sea, que no un poco de esto y otro poco del otro, sino de todo. Y lo que está por llegar, que ya está llegando, son los vectores del cambio, ese cambio que os está afectando a los tres ponentes. Estamos entrando en una era de atracción y retención de talento sanitario y la clave está cómo retengo talento, con los salarios que tengo. El directivo ya no solo es gestor de recursos humanos, sino que tiene que ser otro tipo de líder. Desarrollo, compromiso, lo que quieran. Y retener talento es tan importante como atraerlo. Atraes talento, pero luego ¿cómo lo retienes? Hablo de instituciones sanitarias, hablo de la empresa, hablo de todo el conjunto del sector industrial, donde está el sector farmacéutico, el sector tecnológico y las instituciones sanitarias públicas y privadas. Porque hay quien divide, ya saben, ¿no? Dice, esto es privado y esto es público. Hombre, no. El sistema en su conjunto son todos los stakeholders y todo el conjunto del sistema sanitario. El reto tecnológico. La digitalización no es una opción, pero el reto no es tecnológico, sino organizativo y cultural. Es cómo incorporar la tecnología y lo haces bien. O sea, que no nos piden solo que incorporemos la protonterapia, sino cómo la incorporamos, cómo tenemos formada a la gente, cómo hacemos los protocolos y cómo hacemos accesibilidad. La pregunta no es qué tecnología incorporar, que eso está bastante fácil, toda aquella que sea coste eficiente, sino para qué, cómo y con qué impacto real en salud y en eficiencia. El otro vector que ha cambiado, la ciudadanía. El paciente del futuro, que en realidad ya es el paciente del presente, quiere participar, decidir, entender y ser tratado como persona y no como proceso. O sea, que esto de llegar a un centro sanitario y hoy le hago a usted la analítica, mañana le digo que venga dentro de 15 días a la ECO y luego le vuelvo a decir que tiene que hacer el TAC y luego el TAC con contraste, pero no, perdone, porque vamos a hacer eso, tiene días contados. Porque no es eficiente, pero sobre todo porque los pacientes así lo indican. La experiencia del paciente es un indicador estratégico y, como saben, todos los estudios de análisis por valor se hacen teniendo en cuenta los indicadores del paciente, ya no solamente la parte tecnológica y de resolución. Y el quinto es la sostenibilidad, no solo económica, sino sostenibilidad profesional, social y medioambiental. Y hay que tomar a veces decisiones muy difíciles y priorizar va a ser dejar de ser implícito para ser explícito. Todos los días hay que tomar bastantes decisiones. Y el gestor sanitario, en su conjunto, la tendencia siempre es a que dedicamos más del 80% al día a día, a todo lo que te va surgiendo. Siempre hay un montón de problemas, no delegamos en muchos casos y, por tanto, las decisiones estratégicas las dejamos para un viernes por la tarde y un sábado que convocamos a todos para ver qué plan estratégico hacemos. Y tenemos un problema, que es cuál es la perspectiva de la situación de la profesionalización, de la que vamos a hablar ahora, y cuáles son los retos. Bueno, en España no hay un marco normativo común, hay una ausencia de carrera profesional para los directivos, hay una designación política, en muchos casos, y alta rotación, hay falta de evaluación de resultados y hay déficit en formación y en actualización y dificultad para atraer talento, sobre todo porque los salarios en muchos casos son muy bajos. Y saben que una institución sanitaria es mucho más compleja que otras instituciones. Una buena función directiva va a ser la clave, por tanto. Y tiene que haber voluntad política, reconocimiento formal, formación continua y evaluación rigurosa. Y tenemos esta misión. Y aquí voy a dejar la presentación. Tenemos una misión que los líderes y los directivos tienen que tener competencias y tienen que tener formación. Las competencias son de liderazgo, pero no cualquier liderazgo. Un liderazgo transformacional, una gestión estratégica, conocimiento del entorno, competencias digitales, comunicación, como les decía antes, y ética y responsabilidad social. Bueno, pues
la tarea no es menor. Voy a empezar por mi izquierda, que siempre está bien. ¿Seguro? Yo me echo para atrás. Siempre que sea de ubicación. No se puede hacer propaganda. Primera pregunta. Desde tu experiencia, que eres muy joven, pero ya es larga, ¿qué es lo que a tu juicio te resulta reto más difícil de alcanzar en la gestión de tú que llevas la parte económica fundamentalmente? ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuáles son los retos a alcanzar, pero las barreras con las que te estás encontrando? Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo tengo un torrente de voz con este acento mío que no soy del centro de Burgos. Importante, primero, antes que nada, 30 segundos para dar las gracias por estar aquí, porque cuando leí el título dije, jóvenes, promesas, digo, uy, me han considerado todavía joven, o sea, eso es bueno. Promesa y líder. Líder es una palabra muy grande. Muchas gracias, Ana, muchas gracias al Círculo, muchas gracias al Grupo Electromédica y gracias a todos. Reto en cuanto a la parte económica. Vamos a sentar una base clara, que es que soy un médico que trabajo en una parte económica pura. Entonces alguien en la Comunidad de Madrid tuvo a bien de pensar que si estaban haciendo cosas para la sanidad, buscar a sanitarios que también pudieran aportar un poco de la parte objetiva y no tanto del punto de vista económico puro. Y aquí viene cómo hacemos nosotros la masa de las croquetas. Para todo esto. Es importante. El reto, lógicamente, es llegar a un equilibrio como todo en la vida, ¿no? Tenemos que pensar que los recursos son finitos aquí y en cualquier sitio, donde hay intereses contrapuestos, donde podríamos crear como un prisma. El paciente está en el centro, pero esto ya ha cambiado un poco. El paciente está en el centro, el profesional está en el centro, la institución está en el centro. Las empresas tienen que ganar dinero, tienen que invertir en I+D. Y la población tiene que verse beneficiada de todo eso. ¿Y cómo hacemos todo esto? Primero, yo creo que Ana ha dado las claves fundamentales para poder hacer, bueno, no una charla, yo creo que podríamos estar aquí un mes y podríamos llegar a ciertas conclusiones que por más máster o más formaciones que hagamos, pues nunca vamos a llegar a una solución única. No se puede generalizar para nada en cuanto a la solución que hay. Hay que individualizar no le llamemos problema, tenemos que individualizar cada situación, cada aplicación, cada asunto de una manera que sea sobre todo una visión holística, viendo, bueno, pues cada situación en particular. En el caso, por ejemplo, mío, que yo ahora estoy en la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que es un ente que ha venido para quedarse, por si alguien tiene alguna duda, ha venido para quedarse, donde se intenta aunar dar un poco un trato mucho más uniforme a toda la población de la comunidad madrileña. Algo que yo que vengo de Andalucía lo intentamos hacer ya con las plataformas, que bueno, que no siempre se consigue, pero hay que hacerlo de esa manera. Entonces, hay que ver el prisma desde todos los lados. ¿Llegamos a una solución? Pues la mayoría de las veces no. Pero como siempre decimos, lo bueno o el enemigo del óptimo, lo óptimo. Hay que buscar siempre la solución que más se pueda aplicar en este momento. Y en este momento está claro que tenemos una situación que se ha desestructurado, que está totalmente asíncrona con los problemas que tenemos hoy en día y que nos está comiendo y tenemos que llegar a un punto de equilibrio donde empresa pública, empresa privada, industria, población y los profesionales que formamos parte de esto, lleguemos de manera que podamos abarcar al mayor número de población con los recursos donde sean necesarios darlo y con los suministros que podamos dar. Entonces, una solución única no existe. Si yo la tuviera, no estaría aquí, estaría, no sé, en otro tipo de organismo. Pero creo que vamos por buen camino, al menos en cuanto que estamos intentando aunar fuerzas de muchos sitios. Y aquí voy a empezar ya con lo más importante. La visión de un ingeniero, esa mente de ingeniero hay que tenerla siempre en cuanto al orden, en cuanto a la eficiencia, en cuanto a saber que los recursos son los que son y tenemos que, bueno, utilizarlo de la mejor manera. Pues muchísimas gracias y ahora te paso la palabra, pero para que podamos abordar
más cosas. Pero primero me encanta que Rocío diga que tiene que tener mente de ingeniero, me encanta. Muy bien. Estáis bien rodeados. No he querido perder tiempo en saludar a todo el mundo porque eso lo hago al final, porque si no nos come el tiempo, viceconsejera, pero luego yo saludo. Ha hecho un planteamiento la subdirectora que creo que muy interesante en cuanto que efectivamente los recursos son limitados, hay que priorizar, hay que, por supuesto, gestionar bien, con eficiencia, pero desde tu posición como directivo en una empresa del sector, ¿cuál dirías que son los cambios más importantes que habría que hacer para incorporar como directivo de forma rápida y eficaz la tecnología al sistema sanitario y hacerlo de tal manera que sea de verdad coste eficiente? Bueno, esta es la eterna diatriba, ¿no? De cómo, primero, evidentemente el sistema sanitario es un sistema inflacionista per se, ¿no? En tecnología, eso es así, ha sido siempre. Y además tenemos una circunstancia peculiar, ¿no? Que tal vez en los últimos 20 o 25 años la tecnología ha evolucionado mucho más que en los 75 anteriores, ¿no? Y por otro lado, bueno, la presión propia de los clínicos, que con todo el respeto, yo he trabajado siempre con clínicos y los admiro muchísimo, pero suelen tener una fascinación tecnológica importante, ¿no? Y limitar esas aspiraciones suele ser complejo. Yo creo que tenemos que hacer lo que tú has comentado, Ana, y has puesto en esas diapositivas y que decimos, pero creo que no nos creemos, que es funcionar o trabajar por resultados. Mientras sigamos midiendo por actividad, estamos muy lejos de ese concepto, ¿no? Y en cuanto miramos por resultados, la incorporación de la tecnología será sencilla, porque efectivamente, automáticamente será aquella que será más coste efectiva, y no tendrá duda. No sé, ejemplos últimos, ¿no? Has comentado tú, hablaste de la protonterapia, ¿no? No sé qué sentido tiene que haya el número de protonterapias que hay en España, que hay más que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es verdad que eso viene por un proceso distinto, por un proceso de donación y demás, y evidentemente no es culpa de nadie, ¿no? Pero es una muestra de cómo incorporamos la tecnología de forma desordenada, ¿no? Ahora, con los fondos Next Generation, pues se planteó, y yo estaba todavía en la Comunidad de Madrid cuando planteé ese mismo formato, ¿no? De que había que utilizar, sobre todo porque si veníamos de una pandemia, que había sido una pandemia médica, ¿no? ¿Cómo puede ser que los fondos de la Comunidad Europea no se emplearan en gran medida para hacer algo que tuviera que ver con el sistema sanitario, ¿no? Bueno, pues se hizo un plan INVEA, se ha renovado la tecnología sanitaria con un criterio que tiene, a ver, no es que esté mal, pero que básicamente era un criterio basado en la antigüedad. Tampoco es que eso sea lo más científico del mundo, ¿eh? Lo cual es verdad que no nos venía mal tampoco, porque el nivel de obsolescencia tecnológica también era lo suficientemente grande para que ese criterio de antigüedad fuera más que suficiente. A ver, en resumen, yo creo que tenemos que creernos realmente que el sistema sanitario debe estar orientado a resultados y entonces aplicaremos tanto los procesos como la tecnología necesaria en función de esos resultados. Bueno, y ahora tengo que preguntarte, tú habrás visto incorporarse al sistema líderes jóvenes e incluso tú mismo sigues siendo una persona muy joven. Gracias por ¿Alguna decisión que hayas tenido que tomar gorda, importante, y en la que no hayas acertado, si ha habido alguna, ¿por qué crees que falla en las organizaciones sanitarias el liderazgo, en muchos casos, el que somos estructuras muy jerárquicas, pero sin embargo a quien nos dirigimos no están para que tengan jerarquías en las que no creen, porque siempre que pasa el gerente, el director médico, el director de gestión, dicen ahí van, ¿vale? ¿Cómo ves, para entrar en el cogollo de lo que nos han pedido aquí en esta mesa, el tema del liderazgo? Es decir, ¿qué tipo de liderazgo has ejercido tú o alguien de tu entorno que hayas visto que se podía haber hecho de otra manera y hubiéramos obtenido mejores resultados? Bueno, yo creo que ahí radica la verdadera importancia que tiene el liderazgo y el verdadero problema que tenemos en estructuras tan jerárquicas, que todos conocemos, y que no mandamos tanto. Esa es la verdadera realidad. Entonces, yo creo que el principal inconveniente que nos encontramos es la carencia de
líderes, condicionado quizá por el contexto en el que debieran de reproducirse, que es la apetencia y las ganas de participar en un entorno pues, que si bien es intenso, y Ángel nos hablaba de la adicción que crea la dedicación a la gestión sanitaria, ¿no? Porque es verdad que es un sector en el que es apasionante por muchos motivos, pero entre otros la intensidad, ¿no? La capacidad. Decía, ¿te has equivocado alguna vez? Pues creo que cada día. Puede que me equivoque, ¿no? Por la cantidad de decisiones de ese 80% del tiempo que dedicamos a todo lo que nos llega, lo urgente, lo que nos aparta de la parte estratégica, que es en definitiva donde tendríamos que estar los gestores o los directivos sanitarios, y que el día a día, yo creo que por la propia estructura, lo que nos encontramos, esos mandos intermedios, esas estructuras anquilosadas, donde impactar con nuestra impronta es el verdadero reto que nos encontramos a nivel directivo. Yo he estado más años en hospital, bastante más tiempo en hospital, yo solo llevo 13 años en el sector salud, y lo verdaderamente difícil es que nadie te descentre de tu objetivo, de tu foco, de cuál va a ser tu impronta, porque todos los directivos nos amortizamos. Yo creo que no solo pasa eso en el ámbito sanitario, que quizá haya más rotación, a lo que tú también hacías referencia, sino en todas las compañías, ¿no? Todos tenemos una labor, una impronta, y tenemos que desarrollarla en un tiempo limitado. Y quizá el reto más importante con el que nos encontramos cada día, al menos mi experiencia, es que nadie nos aparte del foco, o que sepamos defendernos o liderar bajo ese objetivo, el cumplir nuestro objetivo. Ahora que hablamos tanto del burnout en los profesionales, etcétera, también hay directivos que se queman porque están tomando decisiones que le transmiten otros y que tienen que ejecutar. ¿En qué debería de cambiar el modelo organizativo? Vamos a poner en lo que estamos, en un centro sanitario. ¿Qué debería de cambiar para que realmente, aun tomando buenas decisiones, aun asumiendo buenos resultados, ¿por qué se quema? ¿Por qué ese modelo de ejercer el liderazgo, que es más mandar que liderar, qué cambios habría que hacer para que el directivo no se queme? Claro, tenemos que partir de la base que, como bien dices, somos todos los directivos somos puestos bisagra, ¿no? Tenemos puestos sándwich, tenemos siempre alguien por arriba y alguien por abajo. Pero no se puede olvidar que tenemos mucha gente a nuestro lado, ¿no? Entonces, lo primero que es que tiene que gustarte. El directivo, como de salud, vende un producto que es la propia manera de organizar nuestro sistema, hasta dónde llegamos nosotros. Si nosotros no nos creemos que esto que estamos haciendo está bien y va acorde a nuestras pequeñas, micro líneas estratégicas, nunca vamos a poder vender este producto. Aplíquese a cualquier sector. O sea, puedo vender un coche, una caja, un seguro, o vender también un modelo organizativo. Lógicamente, cuando ya en nuestro cerebro empezamos a ver que tú no vas alineado con esa, o bien con esa parte superior que tenemos dentro de las bisagras, o bien que tú estás viendo que la parte, a mí no me gusta nunca decir abajo, sino a gente que tienes al lado, ve que no está caminando con eso, tienes que pararte y decir que cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y mirarnos en el espejo y decir, me gustaría que a mí me lideraran así. Es lo más importante, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para evitar ese quemarnos. Indudablemente tenemos una cosa, los directivos, es que somos muy vulnerables. Tenemos, a mi punto de vista, poco respaldo, ¿no? Nos creemos que tenemos mucho respaldo porque, vamos con nuestras buenas intenciones, con nuestra ilusión, con nuestro ahínco, nuestra fuerza. Yo soy muy energética y llego, buenos días, y voy a todo sitio, buenos días, intentando hacer ese refuerzo. Entonces, para evitar esto, os voy a hablar de mi propia experiencia, sobre todo levantarnos por la mañana y decir, oye, soy concordante a esto que pienso, que es concordante con las líneas estratégicas, lógicamente, que me marcan, o no. Veo que la gente me está dando un feedback por la cual están haciendo las cosas porque creen en ello, o son simplemente llevan un modelo organizativo aplicado a una norma, aplicado a un objetivo. Independientemente, como bien dice Luis, no se nos puede olvidar una cosa muy importante, que es medirnos.
pero que cuando nos medimos también tenemos que pedirnos nuestra propia satisfacción y darnos nuestro tiempo. No nos puede quemar lo emergente siempre, porque cuando todo es emergente ya no es emergente, o sea, básicamente eso. Así que bueno, yo intento aplicarme, levantarme por las mañanas, decir, oye, lo que estoy haciendo me convence, yo compraría mi producto. Primero eso. Segundo, ¿la gente me está dando un feedback de esa manera o empieza a haber corrillo, empieza a haber sensaciones como que la gente no está haciendo porque esté convencida? Y 3, sobre todo, que los objetivos que estemos midiendo, hombre, estén acorde a lo que estamos haciendo. Si no, hay algo en la ecuación que está mal. Y un poco de esa manera. Luis, del liderazgo tradicional, ¿qué elementos crees que son los que no funcionan? ¿Por qué a veces tomando las decisiones que son las adecuadas, las correctas, las eficientes, sin embargo son rechazadas? Bueno, yo tengo claro que de los modelos de liderazgo tradicionales, el que evidentemente hay que denostar y no funciona nunca es el modelo autoritario o coercitivo, ¿vale? Porque además ese tipo de modelo, que existe, existe más de lo que creemos en las instituciones sanitarias también, tiene varios, bueno, por supuesto, genera enormes traumas, ¿no?, en el grupo, pero tiene una cosa que es terrible, y antes lo comentabas tú, Ana, ¿no?, y es que genera deserción. Y la deserción genera pérdida de talento. Entonces, cualquier cosa, cualquier característica, cualquier rasgo que tenga que ver con ese modelo de liderazgo, lo tenemos que denostar, pero desde el principio, porque lo que hace es perder lo más importante que tenemos, ¿no?, que es el talento. Ahí sí que lo perdemos automáticamente. Yo creo que básicamente es eso, ¿no? Y el resto de las características de lo que era un líder, ¿no? Esto, hablando del modelo tradicional, ¿no?, del líder por sus rasgos, ¿no?, tanto el conductual o lo situacional, ¿no?, que es los conceptos mucho más modernos de liderazgo. Yo creo que desde el punto de vista del situacional y también últimamente, ¿no?, y tiene bastante importancia el tema de la inteligencia emocional, es muy importante. A mí hay una definición de liderazgo que a mí me encanta, ¿no?, que es, ¿no?, aquel proceso por el cual un individuo, el líder, persuade, me gusta esta palabra, persuade, al grupo para la consecución de unos objetivos. Idílicamente, compartidos o no, por el líder o con el grupo. Esto es importante porque a veces tampoco es verdad que los objetivos del grupo son compartidos por él, ¿no? Entonces, esa parte de persuadir creo que es la que debiera de guiar todos los rasgos que todos sabemos que son típicos de un buen líder, ¿no? Como te decía, eres todavía muy joven, pero te voy a hacer una pregunta como si no fueras tan joven. Tú habrás visto incorporarse a gente joven, con muchísimas ganas, con muchísimo ímpetu, con mucha capacidad. Si le tuvieras que dar un consejo de lo que tú has vivido después de 13 años en el sector, decir, mira, esto, ¿qué le dirías? El primer día le diría un poco lo que decía antes. Tu objetivo. Primero, yo creo que a todos los que nos incorporamos, y no conozco a pocos que se incorporan con unas ganas, como dice, enorme y con proyección y gente maravillosa, a pesar de tener esas cuestiones y que se vea eso, es decirle qué se espera de ellos. Yo creo que hay muchos compañeros, mucha gente que se va uniendo al sector o va entrando en organizaciones que no tienen tan claro a qué tienen que dedicarse. No todo el mundo viene aprendido de líder o de el ABC de por dónde empiezo, ¿no? O qué se espera de mí, o si mando, estoy haciendo bien, o me pongo yo a hacerlo, porque cuando te pones a hacerlo estás dejando de ejercer tu labor de liderazgo o de directivo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que le diría, primero es lo que se espera de él, yo le diría lo que espero de él o de ella, y que nada se interponga en su camino. Yo creo que el liderazgo y la función directiva es verdaderamente importante si queremos un sistema de salud distinto o si queremos que esto tenga algún criterio objetivo en algún momento de nuestras vidas. Yo lo veo con entusiasmo porque espero estar muchos años más en el sector, pero lo que nos encontramos y la realidad que tenemos yo creo que es compartida. No es nada fácil liderar, no es nada fácil cumplir nuestros objetivos con la materia que nos encontramos, con las posibilidades digamos, de reclutar ese talento o gente con esas ganas, porque ¿dónde están? Yo estoy deseoso de conocer cada vez a más líderes, directivos sanitarios, con ganas y sobre todo con ese objetivo. El objetivo que tenga la institución, que tenga la administración, que nosotros, que ser más eficientes y conseguir cambiar y revertir ciertas situaciones que cuando te incorporas a la función directiva es muy difícil. Entonces, todo tu ecosistema, todos tus mandos intermedios con la gente que vas a estar cada día van a intentar desviarte radicalmente de tu objetivo, de lo que se espera de ti para lo que sí, de hecho, te han contratado. Yo creo que tenemos la generación
mejor preparada de los últimos años, con lo cual es lo que decía Luis Milo. Bueno, primero, es muy importante, sé tú mismo, pero también humildad. Las dos cosas son importantes. Yo recuerdo cuando llegué al hospital, aprendí muchísimo de cómo era aquello del catecismo, ¿no? Los mayores en edad y gobierno. Yo en edad no era, pero a lo mejor en dignidad y gobierno sí, y sin embargo aprendí mucho de los que estaban debajo de mí. Pero no dejé de ser mí mismo, o sea que en un momento dado he aplicado las cosas, porque efectivamente una generación preparada merece que el sistema reconozca ese talento y les dejemos aplicarse, ¿no? Pues aprovechando que estás en el uso de la palabra, Ay, perdón. te hago dos preguntas. Tú que has estado en el sector público y ahora estás en una empresa importante del sector, cuando hablamos de liderazgo, y todos lo hemos vivido, cada uno a nuestro nivel, hay muchas cosas que te gustaría hacer, pero que no puedes porque la propia estructura, el marco jurídico te lo impide, ¿no? ¿Qué experiencias del sector privado, que estás viendo el sector privado, crees que podían ser trasladables al ámbito público sin cambiar el ordenamiento jurídico? Porque los que estamos aquí los cuatro no vamos a ser capaces de cambiarlo. Pero ¿qué cosas serían trasladables que hayas visto diferentes del sector público donde has estado al sector privado, con distintas posiciones, pero al final la cultura de la organización? Es cierto que la gran constricción del sistema público es el régimen funcionarial por el cual se regula a las personas, ¿no? Y si no puedo cambiar eso, que es lo que me gustaría cambiar, me has dicho que no, yo creo que sí se puede trasladar del mundo privado pues, en la efectiva medición de resultados, ¿no? Y del talento. Que eso no lo hace, y, bueno, independientemente del régimen funcionarial se podría hacer, ¿vale? Valorar a la gente de forma real, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Bueno, esto lo hemos vivido todos, ¿no? Cuando, bueno, ahora espero que no sea así, pero hubo un momento en que la productividad variable que dábamos en las administraciones públicas, ¿te acuerdas que era café para todos? ¡Qué horror! Ahora casi. Vale, entonces no habéis cambiado mucho, normal, ¿no? Tampoco hace tanto que me he ido. Eso es, yo creo que eso mina el poco o mucho, no eso que decimos, ¿no? A ver, efectivamente el sector sanitario tiene muchísimo glamour y el sector público infinitamente más, pero cuando pasan estas cosas y de forma repetitiva, eso efectivamente daña muchísimo ese coraje inicial que uno tiene, ¿no? Entonces yo creo que eso sí se podría hacer. Una pregunta. Tú estarás viendo, dentro de la organización en la que estás, el Servicio Madrileño de Salud, que en muchos casos falla el liderazgo, ¿no? Con la mejor intención, porque todas las personas intentan hacerlo. ¿Qué características crees que se ejercen en el liderazgo actual en las instituciones, con carácter general, no en la tuya, para que haya ese desajuste, ese gap tan impresionante entre los profesionales sanitarios y los equipos de dirección de los centros sanitarios? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿por qué ven al equipo solo como unos señores que va uno a la puerta a ver si me compras tal cosa, o a ver si me das tal otra, o tengo a la gente cabreada, o no tengo horas de quirófano? ¿Por qué hay ese desajuste entre el equipo de dirección y los propios profesionales de las instituciones? Perdón, esta pregunta es para los tres, porque creo que es muy importante y que delimita mucho lo que nos han encargado en esta mesa. Es hasta qué punto el liderazgo... Luego tengo otra pregunta de liderazgo, pero bueno, vamos a esto. Pues ahora voy a partir una vara por nosotros los gestores, ¿no? Yo siempre decía, tuve una época hace poco tiempo que fui gerente de un área sanitaria en Sevilla, del área sanitaria de gestión sur de Sevilla, que es un hospital y muchos centros de salud, que yo les decía, yo fui allí estudiante de medicina, residente, y luego he tenido el honor de estar allí. Yo siempre decía a los que fueron mis profesores, que luego fui yo su gerente, circunstancialmente, incluso fui su jefa en una parte de la privada, con lo cual es curioso, ya son amigos. Yo les decía que todo aquel cargo intermedio, incluso sin ser cargo intermedio, tenía que rotar durante un tiempo por un despacho. Yo creo que es fundamental ponerse en el papel de otro, ¿no? Igual que los directivos nos intentamos poner en el papel del profesional
de cualquier sector, de cualquier parte del hospital, centro de salud, de lo que sea, toda la parte, tenemos que hacer ese ejercicio de empatía, ese ejercicio de escucha activa, ese ejercicio de toma de decisiones, donde la mayor parte de las decisiones, por desgracia, suelen ser un no. Yo siempre decía a alguien cuando veía con ese descontento, vente, siéntate en mi silla, no tengo ningún tipo de problema. Como además gozo de la amistad y del buen trato con la verdad que muchísimos trabajadores, muchos cargos intermedios en este caso mi hospital, pues le instaba a que se sentaran. Cambiaba, claro, al final tenía, sí, pero al final no me has dado las horas de quirófano, al final tengo mi gente descontenta, pero llegaban a entender. Yo creo que muchas veces el propio desconocimiento de la materia que decimos, porque además vivimos en una sociedad donde, bien lo ha dicho Ana, queremos la inmediatez y la solución a todos nuestros problemas y derivamos las responsabilidades para que otro decida. Es mucho más cómodo que me diga el médico a que mi hijo a que no puede ir, a que no puede mi marido, es mucho más cómodo que me diga, pues mi gerente es que me ha dicho que no me da más horas, a sentarte y buscar soluciones. Lógicamente, yo creo que una de las características que el trabajador, el profesional que no está dentro de un puesto directivo desconoce o no ha sopesado en esa profundidad el problema. Entonces yo insto a todo el mundo a que rote por los despachos. Yo voy a recurrir a los clásicos, que siempre está bien. Los clásicos son fundamentales. A ver, yo creo que el equipo directivo per se, vinculante, tiene la potestas, pero lo que tiene que tener es la autoritas. Y eso se consigue efectivamente con un equipo directivo profesional. Mira, ya has puesto formación, experiencia, competencias. Hay que tener todo eso. Yo en mi vida hospitalaria me he relacionado, a pasar a Luismi también, con los jefes de servicio. Nos odiábamos mutuamente, pero nos respetábamos muchísimo. También es verdad que cuando me venía a pedir algo a la puerta, como decías tú, toc, 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 posiblemente supiera más, bueno, más no vamos a ser tan, pero me hubiera empapado bien de lo que me estaba pidiendo para poder trabajar bien con él. Fíjate, para trabajar, no digo para competir, sino para trabajar. Entonces eso es importante, pero eso es importante en todos los ámbitos de la vida. No tener potestas, sino autoritas, ¿no? Lo que la sociedad te confiere, que no es vinculante, pero por lo que representas. Yo creo en el fondo que el verdadero inconveniente, sin aislar, ¿no?, la parte más de gestión, la parte más asistencial, en un entorno en el que la oferta y la demanda a nivel de prestación de servicios, tanto de prestación de servicios como de la materia prima, que son nuestros profesionales, no se corresponde, ¿no?, con la realidad. O sea, tenemos una necesidad de facultativos que no existe, la capacidad de respuesta. Entonces, en un entorno así, ya cualquier cosa a la que intentemos poner lógica es bastante complicado. Entonces, es cierto que la dirección a veces va por un camino en solitario, que la parte prestadora de servicios, los trabajadores, el propio sistema requiere siempre de, pues yo necesito más, pues si quieres que te quite las listas, págame tanto, pero no hay una estandarización nacional donde nos midamos todo, la superespecialización cada vez hace más difícil que nos midamos. Ya antes era la parte facultativa, ¿no?, los doctores y doctoras, pero ya es que el auxiliar de enfermería tiene superespecialización también en muchos ámbitos de la asistencia. Entonces todo eso yo creo que va impidiendo realmente que la gestión pueda implementarse de una forma seria y contundente para arreglar el sistema. O sea, el sistema público es evidente que las listas de espera es lo que gestiona la oferta y la demanda, y si mantenemos las listas de espera como arma arrojadiza y arma política, pues va a ser muy complicado que lleguemos a algún punto. Una pregunta con respuesta muy breve. ¿Líder se nace o se hace? Wow. Líder, yo creo, lo siento y es mi opinión, líder se tiene que nacer un poquito. Yo siempre digo que Mozart, Beethoven, que ensayarían mucho, pero nacieron con algo, ¿no? Entonces, líder se nace en cuanto a querencia, en cuanto a que se ven desde pequeñito gente que va, pero tiene que hacerse y tiene que estudiar, y aquí os insto a mucha formación, a mucho pegarse y a rodearse de gente buena. Entonces, se tiene que nacer un poquito. Ahí lo dejo. Eso es lo que decía Maslow, ¿no? El líder nace, no se hace. Yo creo que el líder nace y se hace, las dos cosas. Sí, yo también. Yo creo que probablemente tenga más importancia la formación y el capacitarte como líder. Bien, y creemos, en los tres ponentes, creemos que los líderes que tenemos tienen competencias, están bien formados, tienen liderazgo transformacional, gestión estratégica y operativa, están capacitados, conocimientos, competencias, etcétera. ¿Creemos que es así? Yo creo que en parte sí, pero que eso nunca es suficiente. O sea, yo creo que el que lleve 30 años en el ámbito sanitario seguirá aprendiendo cada día. Bien,
Entonces, tendríamos que llegar a una conclusión después de escucharos. ¿El directivo del futuro puede ser el mismo que el del presente? Yo creo que puede ser mejor aprovechando las capacidades y la capacitación de todos los que nos han enseñado prácticamente todo lo que sabemos hoy, pero la impronta de los nuevos líderes y de las nuevas formas y capacidades que se tengan para adaptarse al sistema son básicas para ver el rumbo que toma la sanidad pública, sobre todo. Tenemos un problema, que es que ya no necesitamos gestores administrativos, ya no lo necesitamos. Necesitamos líderes de sistemas complejos. Ya no necesitamos ejecutores de normas, las normas ChatGPT, Google. Necesitamos arquitectos organizativos, que no es lo mismo. Y de controladores, ya no somos controladores de nada. Os lo dice alguien que fue gestora con 20 y pocos de este lado. Ahora esto ya es distinto. Ahora se necesitan facilitadores. Me pregunta mucha gente cuando presidía el Congreso de los Diputados que por qué me reconocían la potesta, autoritas y potesta, ¿no? Y dije, primero de todo, porque tenía que tener conocimientos. Como no conozcas el reglamento del Congreso de los Diputados, lo tienes muy complicado. Y me añadían, y algo tan elemental como saberte el nombre de los 349, porque el mío también me lo sabía, ¿no? Que era la 350. Y es fundamental porque lo que tienes que conocer es la institución, el lugar donde estás y el lugar que ocupas. Y tienes que ganarte el respeto. Y de expertos técnicos hay que pasar a liderar personas como aquí se ha visto. Y aquí me quedo. Muchísimas gracias a todos.